iniciar con con una actividad. ¿Listo? Entonces tenemos el número 1, ¿sí lo ven? Tenemos el número 2 y tenemos el número 3. Ahora yo les pregunto a todos, John, activa, todos activemos los micrófonos. ¿Con qué número desean arrancar? Con el 2. Con el 2, listo. Vamos a tomar nota porque la idea es que vamos a empezar, esto no se va a quedar como una disertación solamente de Catherine, sino que vamos a empezar cosas y allá ustedes dicen otras, ¿listo? Entonces yo les tengo hoy una pregunta, porque cada número es una pregunta. Entonces la pregunta es, ¿ustedes qué creen qué papel juega el aprendizaje motor en los procesos de enseñanza y aprendizaje para los niños y niñas? ¿Qué papel juega ese aprendizaje motor? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué tanto silencio? ¿Puede responder la pregunta? Sí, claro, es que ya hice la pregunta para el grupo. Ah, bueno. Yo pienso que el aprendizaje y el desarrollo motor en los niños y niñas ayuda para que ellos puedan concentrarse mejor y desarrollar actividades cotidianas. Si a un niño se le hace un ejercicio, por ejemplo, ahorita en fútbol, si usted le dice al niño haga un desplazamiento en forma de X o en forma de triángulo, en forma de cuadrado, y sería un ejercicio como decir de conducción del balón, pase del balón, él ya va a asociar, él está utilizando ahí está haciendo operación de varios sistemas. Primero el sistema cognoscitivo, porque está conociendo qué es un triángulo, qué es un cuadrado, cómo es que se debe mover. O sea, allí hay un pensamiento lógico. Sí. ¿Cierto? Si lo empezamos a articular con otras cosas que ya hemos visto. ¿Sí? Sí. O sea, si lo hablamos desde la etapa preoperacional que menciona Piaget, allí habría un pensamiento lógico, ¿cierto? Que está amarrado a esos procesos cognitivos matemáticos, ¿cierto? El cuadrado, el círculo, ¿sí? El niño empieza a diferenciar esto. Con el ejemplo que nos dice Blanca, tenemos que estar atentos al ejemplo que nos invita Blanca. Ella nos dice, el profesor le puede decir al niño que vaya y se desplace de tal manera o de tal otra. ¿Qué está haciendo el educador allí? Le está dando un papel protagónico a ese niño, ¿cierto? Un papel protagónico para que el niño pueda desarrollar todas las habilidades y competencias motrices que él tiene en ese momento, ¿sí? Maravilloso sería en que el profesor obviamente está en cierto espacio y el profesor le dice, bueno, ¿tú cómo consideras o crees que puedes pasarte esto? ¿Cierto? Allí hay un papel más protagónico todavía porque el niño, desde sus capacidades y habilidades que tiene en el momento, motrizmente, va a tener ese papel protagónico para desempeñar esas competencias motrices. ¿Sí? Entonces, ¿por qué entonces el aprendizaje motor es importante? Porque realmente le devuelve al niño ese papel protagónico que él tiene desde su competencia motriz. ¿Listo? Sí. ¿Cogimos esa idea, muchachos? Chicos, me responden, tienen que activar. Carlos Andrés, veo que tiene el micrófono desactivado. Joan también. ¿Listo? Le da al niño un papel protagónico. Listo. Nos queda el número 1 y el número 3. ¿Cuál quieres? A ver, Blanca, que la veo allí. ¿Con qué número se va? El 3. El 3. Ay, ay, ay. Bueno, resulta que ustedes tienen que tener en cuenta que las asignaturas, de una manera u otra, ustedes han visto que no van desarticuladas. O sea, ellas de una manera u otra se están transversalizando, se están comunicando unas a otras.
Ahora yo les voy a preguntar, ¿ustedes por qué creen que hoy hablamos de modelos? Porque el tema de hoy es modelos explicativos del aprendizaje motor. Entonces yo les devuelvo la pregunta, ¿por qué modelos? ¿Por qué hablamos de modelos? Ustedes que están viendo corrientes. ¿Cree que son modelos? ¿Por qué qué, Carlos? ¿Ya qué? Estamos leyendo la pregunta, por otra vez. ¿Por qué creen que hoy el tema es modelos del aprendizaje motor? ¿Por qué ese título de modelos? ¿Por qué son modelos? Entonces vamos a recordar desde corrientes pedagógicas por qué se llaman modelos. ¿A qué se le llaman modelos? Porque es más concreto. ¿Por qué qué? Es más concreto. Es más concreto. ¿Qué más? ¿Qué se necesita para que eso sea un modelo? A ver, Que ya ¿qué? está un poco más investigado, ya tiene más investigaciones y sustentos, ¿no? Muy bien, Evelyn. Es un modelo porque parte de un proceso investigativo. Hay un fundamento teórico. ¿Qué más? Está orientado más a la propuesta curricular. Está orientado a la propuesta curricular. Ahora yo les devuelvo la pregunta. No sé, creo que no. Para mí creo que no. O sea, que en este caso le estás dando un modelo va para cierta institución o para cierta modalidad, ¿cierto? Pero caminemos un poco más con lo que nos invita Evelyn. Se brinda como modelo porque nace de ¿qué? De una propuesta investigativa, Una propuesta. ¿cierto? En este caso, serán modelos explicativos del aprendizaje motor. ¿Por qué? Porque es un abanico de investigaciones que giran en torno al aprendizaje motor, ¿cierto? Entonces, de todas esas investigaciones que abrazan el aprendizaje motor, emergen unos modelos que empiezan a explicar, ¿cierto? Cada parte en cómo se devela el aprendizaje motor, en este caso, desde los niños y las niñas, ¿cierto? O sea, el modelo realmente, como nos mencionó Evelyn, está amarrado a una fundamentación teórica. Emergen desde un proyecto investigativo de nivel científico, ¿cierto? En este caso, para nosotros en esta asignatura, hoy en esta noche, es desde el aprendizaje motor, ¿cierto? Que abarca, ¿qué? Todas las esferas del aprendizaje motor. ¿Listo? Ajá, sí, ¿Tiene claridad allí, muchachos? Sí, aquí yo haría una pregunta. Entonces, en la pregunta anterior que decía, ¿se puede montar un modelo sobre otro modelo para una propuesta? Yo diría que no, porque se debe escoger solo un modelo, porque Exacto. va amarrado a la propuesta. Y porque después de un modelo que sigue, Blanca, desde las corrientes pedagógicas. Corriente, tendencia. Sigue un enfoque. Sigue un enfoque, muy bien. Viene una corriente, se transforma en tendencia, sale el modelo y ese modelo nos da pie para tener ¿qué? Un enfoque. ¿Listo? Vale, vamos bien allí. Entonces nos queda el número 1, ¿cierto? Esta es clave. El que no escriba esto, me colgo en el crucigrama. ¿Listo? ¿Qué pensamos entonces desde esto que acabamos de discutir, ¿cierto? Y decir, entonces, ¿qué pensaríamos que es aprendizaje motor? ¿Qué sería el aprendizaje motor entonces? A ver, yo le pregunto dedocráticamente a
A ver, Aldair, ¿qué se hizo? Por aquí estoy, profe. Bueno, Aldair, ¿tú qué piensas entonces que es el aprendizaje motor? Bueno, pues al ser aprendizaje significaría que lleva como un proceso, ¿no? Que tiene unos conocimientos bases y que como fin tiene es como la afinidad motora, o pues que pueden surgir también en sentido contrario las patologías motoras. Ajá. Listo. Y Ahorita veamos qué opina William. Desde eso que nos invita Aldair. Es un proceso. ¿Qué más podría decirnos William? Pienso que el aprendizaje motor está ligado de pronto al contexto donde se encuentre, en este caso, el niño. ¿Sí me entiende? Él puede aprender de dos facetas, lo pienso yo y lo digo así porque lo he visto, de dos facetas, digamos así, puede aprender que ya sea por un guía, un orientador, en este caso el padre o el docente, o cognitivamente, viendo eso en torno a lo que se manifiesta. Y dependiendo de esa manifestación, él puede llegar a tener ese estímulo también. Quiere, por lo menos, si ve algo, digamos, en el ambiente, hay niños que lo quieren, como decir, alcanzar. Y ahí ellos van a emplear su, digamos así, su habilidad o su expresión corporal o su movimiento, en este caso, motriz. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí en cuenta nosotros? ¿Cierto? Aldair nos dio una pista donde nos dice que es un proceso. Está bien, es un proceso, ¿cierto? ¿Un proceso de qué? De adquisición. Usted adquiere, ¿sí? ¿Y qué es lo que adquiere si estamos hablando desde un cuerpo? Unas formas de qué? De actuar, ¿cierto? De expresarse, de moverse, como acaba de decir Aldair, ¿cierto? Son unos procesos de adquisición, de nuevas formas de actuación de nuestro cuerpo, ¿sí? De nuestro cuerpo, ¿en qué sentido? ¿O desde quién? ¿Mediante quién? Mediante el movimiento, ¿cierto? Mediante el movimiento es que nosotros empezamos a adquirir todos estos nuevos conocimientos que van surgiendo desde lo que nos va dando el entorno, o el contexto, ¿cierto? El mundo, ¿cierto? Todo lo que vamos hablando es lo que ustedes tienen que ir articulando desde ese primer ejercicio que hicimos de encuentro uno, ¿cierto? La relación consigo mismo, la relación con las demás y la relación con el mundo. Todo esto me devela ¿qué? Un aprendizaje, ¿sí? En este caso, reposado y desplegado desde la, no quiero decir motricidad, pero sí, desde el enfoque motriz, ¿cierto? Ahora, resulta que hay un carrito que mueve eso, ¿sí? O sea, ¿quién sería el vehículo en estos momentos, o sea, en este caso, para que ese proceso de adquisición de nuevas formas se dé? ¿El carrito quién sería? Las actividades físicas. Hola, Alexander, ¿cierto? Las actividades físicas o las actividades, en este caso, desde las diferentes disciplinas deportivas que nos abrazan, ¿sí? Entonces, son estos dos lentes que nos permiten que potenciar y que se devele el aprendizaje motor. ¿Listo? ¿Sí quedó claro allí, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Esa es clave en el crucigrama, clavísima. Ok. Ahora, resulta que como hablamos de modelos, los modelos, ¿cierto? Que emiten de todo ese abanico de investigaciones científicas que se empezaron a mover para el aprendizaje motor. Y les tengo el primer modelo. El primer modelo se llama modelos físicos y biomecánicos, ¿sí? Modelos físicos y biomecánicos.
Ronald, ¿qué pensás de los modelos físicos y biomecánicos? Pues, profe, pues la biomecánica no se trata más que todo como de como las partes del cuerpo, como los movimientos en sí, como, porque la biomecánica se trata más que todo como de la actividad física. Creo que Que entiendo que abraza es la algo como así. actividad física. Es un estudio de la mecánica del cuerpo, pero tiene el bio, ¿cierto? O sea, allí hay dos términos dentro de un mismo concepto. Bio, Profe, se puede decir que, ¿sí? ¿Quién estaba hablando? yo, profe, Joan Orozco, Ah, Joan, cuéntame. que pues en cuanto a modelo físico y biomecánico, yo pienso que pues como usted mismo lo dijo, tiene la palabra vida que significa vida. Entonces, si separamos ese término bio-vida mecánico, pues se me viene a la mente que es movimiento de nuestro cuerpo. Un estudio Sí, como una de movimiento. evaluación, mejor dicho. ¿Qué pasa? Modelos, los muchachos clave en el crucigrama abrazan todo lo que son las leyes de la mecánica, de la cinemática, ¿cierto? Cómo se desarrolla, ¿cierto? Los movimientos de nuestro cuerpo a nivel de qué, porque nuestro cuerpo, la estructura de nuestro cuerpo anatómica, estamos hablando de anatómico, estructura, coge estructura, pues nos dice que existe óseo, ¿cierto? Y que el óseo tiene movimientos de flexor, extensión, ¿cierto? Palanca, es una palanca, ¿cierto? Entonces, lo que hace este modelo físico-mecánico es analizar esos procesos de aprendizaje desde esa cinemática, esa dinámica, ¿cierto? Que se dé en la construcción anatómica de cada ser humano, ¿sí? En este caso, voy a dar un ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo es la patada del estilo libre, ¿cierto? En natación. Allí hay un estudio biomecánico de solamente la patada del estilo libre, solamente la patada, bueno, que es un movimiento oscilatorio de la cadera, que juega una flexión mínima de la rodilla, que hay una punta de pie, que va cóncava con las dos puntas de los dedos gordos hacia adentro. Allí yo empiezo a hacer un estudio biomecánico de solamente la patada del estilo libre, ¿cierto? Pero ¿cómo se denota ese aprendizaje allí? Ah, bueno, es que la persona está haciendo un movimiento coordinado, ¿cierto? Alternando brazos y piernas al tiempo y una respiración al tiempo. ¿Sí me hago entender con este modelo? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Entonces, Ok, ¿listo? Entonces, este modelo lo que busca es eso, o sea, es ver cómo se adquiere ese aprendizaje, pero obviamente amarrado, ¿qué? A una biomecánica, a una anatomía, a una estructura de ese movimiento específico. ¿Sí? ¿Sí? Si hay alguna duda, me vuelvo. ¿Listo? Ya. Vamos con un modelo que es uno de los más larguitos. Ese biomecánico es muy corto. Es este. Modelos biológicos. Clave en el crucigrama. Esto clavísimo. Que Jacqueline sabe, profe. Yo no Todos sé. son claves aquí. Háganle asterisco y resáltenlo. Listo. En los modelos biomecánicos, en los modelos biológicos, perdón, resulta que tenemos un gran modelo. Él es el más grande, ¿cierto? Es la categoría más grande, que es la biológica. Resulta que esa categoría grande, que es la biológica, ella empieza a explicar el aprendizaje desde la vertiente ¿qué? De la biología, ¿cierto? Porque es modelo biológico. ¿Y cuál es esa vertiente de la biología? Pues la anatomía, la fisiología y los procesos evolutivos, ¿sí? Porque como vimos en crecimiento y desarrollo motor, recuerdan que el crecimiento se
revela desde la talla, tal, puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, reposa desde la talla, el peso, y se puede ver en el aumento y tamaño de las células, hiperplasia, hipertrofia, ¿cierto? Pero que permite un desarrollo que se vuelve ¿qué? Evolutivo, ¿cierto? Que va amarrado a una maduración. Entonces acá este modelo biológico, que es la categoría más grande, ¿cierto? Toma sus caminos, sus vertientes, una desde la ¿qué? Desde la anatomía, ¿cierto? Y yo ahorita les pregunto, ¿qué es anatomía? Ustedes que están viendo anatomía, que no me acuerdo, yo vi anatomía en el 2005, ya no me acuerdo. Estudio del cuerpo humano y sus movimientos. ¿Cómo? Estudio del cuerpo humano y sus movimientos. El estudio del cuerpo humano y sus movimientos. De las o sea, estructuras. ¿Qué más? ¿Ah? Es el ¿Cómo, ya que? No, ya que no te escucho. Soltarlo ahí, ya habla, está hablando. La creación del estudio de los movimientos del cuerpo en su relación muscular y óseas. Muy bien, Alexandra. Muy bien. O sea que la anatomía también me agarra lo que es la estructura. La estructura, la Muy bien. forma, Estructura, las relaciones con las formas, dinámicas lo que lo compone, ¿cierto? Pero tiene otra vertiente que es la fisiología. Entonces, ¿qué sería la fisiología? Eso es lo que van a ver. El estudio de las células, ¿no? Creo que La fisiología ya es la funcionalidad, cómo funciona, ¿cierto? pues esto. El sistema orgánico, cómo se despliegan, qué se despliega en el músculo cuando está haciendo la función, ¿cierto? Incluso en el correr, qué pasa en ese músculo, qué es lo que se suelta, ¿cierto? Para que funcione, bajo qué componentes, ¿cierto? Si yo estoy haciendo un sistema aeróbico, ¿qué es lo que pasa en el sistema aeróbico? ¿Qué pasa en el sistema anaeróbico? ¿Qué es lo que se suelta en ese sistema anaeróbico? Eso es la fisiología, ¿cierto? Es la parte funcional, ¿cierto? Ya en el modelo evolutivo, obviamente va amarrado a lo ¿qué? A lo maduracional, ¿cierto? Entonces, ¿qué me muestra eso? Cuando nosotros leímos el artículo de crecimiento y desarrollo, que la maduración dental, ósea, sexual, pero ¿qué es el fuerte en eso? El cambio, ¿cierto? El cambio corporal. Ah, no, entonces ustedes me decían, profe, mire, es que ahí decía que en la maduración dental los bebés no tienen dientes. Cuando entran a cierta etapa, salen los dientes de leche. Se caen esos dientes y salen los de huesos y eso ya nos empieza a connotar una maduración. ¿Qué pasó allí? Hubo un cambio, ¿sí? Hubo un cambio, ¿qué? Corporal, ¿cierto? ¿Que permite qué? Permite comprender esa existencia de los periodos críticos para el aprendizaje, ¿cierto? En este caso, desde algunas destrezas o conductas motrices, ¿sí? En algunos casos se puede ver que hay niños de pronto que adquieren hay una adquisición de habilidades motrices más rápidas que en otros niños que tienen la misma edad, ¿sí? Pero es cómo viene ese proceso evolutivo maduracional en ese niño o en esa niña, ¿cierto? Ya cuando hablamos también de lo fisiológico, en la vertiente fisiológica que se me escapaba, obviamente está amarrado pues a esa parte energética, ¿sí? En esa parte energética, ¿qué quiero decir? Resulta que en este modelo fisiológico, como está amarrado a la parte genética, obviamente este modelo, es un modelo, digámoslo así, dentro del gran modelo biológico, consideran al hombre como una fuente de energía, ¿sí? Porque, pues, para este modelo, nosotros somos energía. Y que también me permite ver cuál es la duración que nosotros tenemos energéticamente en un periodo de trabajo y en un periodo de descanso, ¿sí? Frente a cualquier actividad física. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos en un periodo de trabajo y en un tiempo de descanso, ¿cierto? Nosotros nos vamos a dar cuenta cuánto fue nuestro desgaste. Obviamente eso pasa por algunas ecuaciones, ¿cierto? Para nosotros empezar ya a evidenciar cómo son esos desgastes
pero obviamente lo que busca este modelo es considerar al hombre como ¿qué? Como fuente de energía propia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Este concepto de fisiología, ese modelo fisiológico, está amarrado a algo que es un concepto muy, muy fuerte, en este caso, pues, amarrado o entrelazado desde la medicina deportiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabaja todo lo que es el funcionamiento, ¿vale? Y ya la última, que es otro de los modelos, que es el de control motor. ¿Qué pasaría con ese control motor? Ahí ya vamos tocando un poco más esos procesos de aprendizaje, ¿sí? Porque es que cuando hablamos del proceso de aprendizaje, nosotros obviamente algo se nos activa y decimos, bueno, el aprendizaje viene obviamente por toda a ver, ¿cómo les digo? El funcionamiento cerebral, ¿cierto? Para tener todos esos procesos cognitivos. Y eso de que está amarrado del sistema nervioso central, ¿cierto? Para ejecutar las acciones motrices y las acciones coordinadas. Entonces, ¿qué pasa? Este modelo de control motor tiene un origen, o sea, su génesis. ¿Y cuál sería esa génesis? La neurofisiología, ¿cierto? Está amarrado a lo neuronal, ¿cierto? ¿Qué pasa? En este modelo de control motor, pues, en lo que estuve revisando en la literatura, pude pues darme cuenta y percibir que la mayoría de autores que hablan bajo este modelo son investigaciones que están amarradas en conocer al ser humano, pero ¿desde dónde? Desde la planificación y el control de sus movimientos, ¿sí? ¿Sí me hago entender con eso, muchachos? O sea, cómo el ser humano puede planificar y controlar los movimientos o sus acciones motrices, pero que son por un impulso que viene del sistema nervioso central, ¿sí? Por eso es que él habla de que la génesis en el control motor nace desde la neurofisiología. ¿Por qué? Porque va de la mano con la parte neuronal, ¿cierto? Y fisiológico porque es funcionamiento, ¿sí? Para que toda esa parte de aprendizaje se traduzca en la parte motriz. ¿Sí fui un poco clara con eso? Sé que de pronto suena un poquito horrible y complejo, pero traté de ser lo más precisa, ¿sí? ¿Sí, muchachos, sí la cogieron allí? ¿Sí? ¿Seguros? Sí, profe. Vuelvo y repito, voy a repetir el modelo grande y los submodelos, ¿listo? Entonces, el modelo grande, ¿cuál es? Modelos biológicos, ¿sí? ¿Y cuáles son esas subcategorías que tiene ese modelo? La primera subcategoría es el modelo evolutivo, ¿sí? Que es que va de la mano con el maduracional. Después viene el modelo fisiológico, que va de la mano con lo energético. Después, finalmente, viene el modelo control motor, que fue el último que acabé de explicar, que viene de la mano con ¿qué? Con todo ese proceso neurofisiológico, ¿sí? Bueno, hay un último modelo dentro de este modelo biológico, que es el más cortico de todos, que es el que se encarga de las mediciones, ¿sí? En este caso sería el antropométrico, ¿sí? Medir, ¿cierto? Medir. Entonces, circunferencias, pliegues subcutáneos, ¿cierto? Eso es solamente un modelo antropométrico. Talla, eso entra dentro del modelo antropométrico, ¿cierto? Medirnos nuestros planos, nuestros ejes, ¿cierto? Yo creo que ustedes ya lo tocaron en anatomía, el eje transversal, el cúbito supino, ¿sí? Todos estos componentes están de la mano con lo antropométrico, ¿listo? Porque son mediciones, es medible, ¿sí? ¿Sí vamos bien allí? Sí. Porque ya vamos a acabar. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Bueno, hágale pues.
Resulta que viene uno teso, también del crucigrama. Pongan pues cuidado. ¿Modelos qué, profe? Modelo psicológico. Modelo analítico. Profe, Señor. entonces el psicológico viene siendo como que igual que el biológico, ¿no? O sea, tiene subramas, por decirlo así. Bueno, el modelo psicológico toca algunas cositas y yo creo que toca bastante los neuronas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el modelo psicológico nos invita que todo el aprendizaje se supone por un estímulo, ¿cierto? Un estímulo que activa el proceso neurofisiológico, ¿cierto? Al activarse ese proceso neurofisiológico, ¿qué genera? Una acción, ¿cierto? Una acción en nosotros, una acción en que yo muevo la mano así, cuando yo estoy hablando, ¿cierto? Entonces, este modelo psicológico va también de la mano con ese último cierre biológico del control motor, ¿sí? Porque son esos estímulos que se nos van enviando para que yo haga la manito así, pin, pin, y le representa a ustedes el estímulo, ¿cierto? Lo que hace la neuronita, ¿cierto? Que manda ese estímulo, ¿cierto? Para que yo haga la mano así y esto se vuelva un movimiento, ¿cierto? ¿Desde qué? Desde la acción motriz, ¿sí? ¿Qué pasa? Este modelo biológico, pongan pues cuidado que pasa lo mismo como en el biológico. Está la gran categoría de modelos psicológicos. Él tiene otras subcategorías, ¿sí? En este caso, el primerito que tiene es el modelo analítico, ¿sí? Modelo analítico. Este modelo analítico lo que hace es que centra el interés en el conocimiento de las aptitudes psicomotrices. Entonces, miren, ya entra un nuevo término, que lo dijimos ese primer día del espacio, ¿recuerdan? Cuando empezamos a decir, bueno, ¿y ustedes qué piensan que va a pasar en este curso de aprendizaje y desarrollo motor? Y por allá no sé si fue Alex el que dijo psicomotricidad, ¿sí? ¿Centra el interés qué? Este modelo analítico, ¿qué hace? Le da paso, ¿cierto? Y centra el interés al conocimiento de las actitudes ¿qué? Psicomotrices básicas. ¿Qué quiere decir que esté de la mano con lo psicomotriz? Pues al estar de la mano de lo psicomotriz, que yo se los expliqué un poquito ese día, obviamente reconoce a un sujeto o a un cuerpo, ¿cierto? Un psiquesoma, ¿cierto? Pero que lo que quiere buscar en él no es ver un cuerpo dual, no, sino que lo quiere conocer y valorar desde las actitudes humanas que él tiene como individuo, ¿cierto? O sea, es conocer que Jacqueline tiene estas actitudes y estos comportamientos, ¿cierto? Pero que desde su individualidad, ¿cierto? En este caso, Jacqueline en sus habilidades motrices básicas, ella no gatea igual que Carlos, ¿sí? Porque las aptitudes que tiene Jacqueline son diferentes a las que tiene Carlos. Así estén en la misma computadora, en la misma videoconferencia, ¿cierto? Entonces, allí hay un modelo analítico, ¿cierto? Porque ella no mueve las manos igual que él, porque él escribe de una manera diferente, ¿sí? Así estén compartiendo el mismo espacio. ¿Sí? Ahí hay algo que, o sea, que está amarrado a esa actitud psicomotriz. Yo quiero conocerla, pero también quiero valorarla desde esa actitud que ella tiene, humana, obviamente una actitud humana, de la mano con lo motriz, ¿cierto? Pero que me la reconoce a nivel, ¿qué? Individual, ¿sí? ¿Estuvo bien allí? Profe, yo tengo una duda. Dígame la duda. Esa podría ser pues la diferencia entre neurofisiología y psicomotriz, que todo está como que primero se procesa en el cerebro y luego ya viene el movimiento, ¿no? Sí. Pero entonces en la psicomotriz se piensa más como que no en el cuerpo que sea una máquina. Exacto. Sí, la psicomotricidad
a pesar de que obviamente viene pues todo amarrado a un proceso pues biológico, ¿cierto? Porque la memora manda, pero también empieza a reconocer al sujeto desde sus actitudes y sus capacidades propias. ¿Se acuerda cuando hablábamos del término de capacidad? Que yo les dije, hicimos un día y finalmente dijimos que pero van demostrando esas capacidades y finalmente se van convirtiendo en habilidades, ¿sí? Entonces ese modelo analítico obviamente conoce esas actitudes del individuo, obviamente desde la psicomotricidad, de psicomotrices básicas, pero desde motriz, no quiero todavía tocar el tema motricidad, ¿sí? Entonces pongámoslo como cómo se traduce desde su acción motriz, ¿sí? Después ya tocamos a profundidad el aspecto de motricidad, ¿sí? Que lo vamos a tocar ya en uno de los últimos. La individualidad de cada uno. Bueno. Ahora, entra otro modelo que es la autoadaptativo. Vean, aquí es donde va a colocar un ejemplo que era. Resulta que en el modelo autoadaptativo, obviamente está de la mano con ese proceso cognitivo. Es decir, sujeto, a ver, ¿cómo lo digo? Como un depósito, ¿sí? Que él adquiere la información, toda la información que manda Catherine, ¿sí? En este momento todos estamos como educación bancaria, recibiendo todo lo que nos está diciendo Catherine. Entonces allí empieza un modelo adaptativo, ¿sí? Porque obviamente la construcción cognitiva, pero desde el proceso de ¿qué? De información que yo estoy pasando a ustedes, para que ustedes ¿qué hagan? Procesen esa información, ¿cierto? Y más adelante ustedes puedan solucionar algunos problemas con esta información que yo les estoy pasando. ¿Sí? ¿Qué pasa? En este proceso autoadaptativo, el sujeto, o sea, nosotros, o sea, pasamos a ser aquellos que planificamos y evaluamos, ¿sí? Pero ¿qué planificamos? Planificamos las acciones motrices y evaluamos las acciones motrices. Es decir, a ver, voy a colocar como un ejemplo. Sí, claro. Como Chicos, el ejercicio que yo a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo digo por ejemplo, dime Blanca. Sí, como el ejercicio que se planteó al inicio. Al inicio, porque te iba a poner tu ejemplo. Las actividades motrices es desplazamiento, conducción del balón, del balón. ¿Qué pasa? Resulta que aquí solamente ustedes tendrían que procesar la información. Entonces Blanca llega y nos dice a todos, bueno chicos, se van a parar sobre la línea y skipping bajo, sí, skipping. Y cuando yo pito tienen que salir corriendo. ¿Qué pasa? Ya Blanca nos está enviando una información, pero resulta que Ronald ni siquiera sabe qué es skipping bajo. Pero Blanca envió la información. Entonces todos empezamos a hacer skipping bajo esperando que ella dé la señal del pito para salir corriendo. Cuando nosotros salimos corriendo, obviamente ella dice, adquirieron la información, porque se hizo el skipping y se fueron corriendo hasta el otro lado. ¿Sí? Pero entonces, nosotros nos volvimos sujetos ¿de qué? De información. Adquirimos la información y hicimos la ejecución del movimiento. ¿Sí? No nos dimos cuenta que Ronald no sabía que era skipping y Ronald empezó fue como ahí a hacerlo por inercia y porque nos veía a todos y pues hizo el movimiento, pero Blanca no se centró en qué pasaba en ese sujeto. Sí, porque ella solamente skipping y yo no sé ustedes cómo harán, pero necesito que me hagan skipping. Y skipping salga. ¿Sí? ¿Sí me hago entender un poco con ese ejemplo? O sea, ¿cómo adquiero esa información? Y obviamente la proceso y la ejecuto. Y ya, chao, pare de contar. ¿Sí? Sí. Te escucho mucho ruido, no sé quién tiene por allá algo prendido.
Es blanca. Ronald. Ah, Ronald, vea, pare un momentico Guns N' Roses ahí. Bueno, entonces resulta que llega otro modelo, ¿cierto? Después de que ya vimos el modelo, obviamente, autoadaptativo, Profe, llega un modelo muy chévere, un modelo muy bacano, ¿sí? Que es el modelo dinámico. ¿Cuál? El modelo dinámico. El dinámico. profe, ¿Escucharon Le a van mi a pegar, le van a pegar al Dair, le van a pegar al Ahí, Dair. ojo con eso. Dame. eso fue la profesora. Esa fue mi tía por allí. Es que tome agüita, tome agüita. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Profe, El modelo dinámico, el modelo dinámico que nos dice, él hace así, usted me está diciendo que los sujetos solamente se tienen que volver procesadores de información. Sí, ellos planifican y evalúan. Un momento, yo estoy de acuerdo un poco con eso que usted me está diciendo, pero pienso que en los procesos cognitivos tiene que haber un grado de libertad e interacción con el medio. Estos dicen eso. Yo no es que le estoy diciendo que le estoy anulando lo que usted está diciendo. Sí, puede ser válido, pero venga que yo se la refuto de esta manera. En el aprendizaje, en el proceso cognitivo, ¿cierto? Para que se devele ese aprendizaje motor, no podemos ver al sujeto solamente como un banco al que le vamos a dejar platica. No, también tenemos que ver el grado en que el sujeto tenga esa libertad y esa interacción constante con el medio. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que el estudiante, el alumno, el deportista, llámelo como lo quieran llamar, aprende desde la reestructuración que él hace desde su acción motriz. Uf, eso sonó raro. ¿Sí? ¿Sí entendimos eso? No. Entonces, ¿eso es una interacción entre el medio y él? ¿Me hace? Sí, exacto. Es una interacción del medio y también con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que pasó con Ronald, que no sabía hacer skipping bajo, Ronald nos observó, ¿cierto? Haciendo el skipping bajo y vio que todos sabían haciendo el skipping bajo. Entonces, ¿qué pasa? Hace el movimiento, pero desde una interacción que está teniendo con nosotros, ¿sí? Sí me hago entender un poco con eso, pero ¿qué pasa? Este modelo va un poco más allá, ¿sí? Por eso les digo, es un modelo que da un paso más, porque le dice a uno, mire, maestro, agente, educador, entrenador, instructor, como se llame en el contexto, usted debe tener en cuenta que esos procesos cognitivos que usted quiere que se develen desde el aprendizaje motor, usted tiene que poner un grado en que su practicante, su estudiante, su alumno esté en ese espacio de libertad e interacción con lo otro. Es decir, que ellos actúan de una forma más autónoma, pero una forma más autónoma ¿para qué? Para ellos mismos buscar una solución motriz. En este caso, Ronald no sabía cómo hacer el skipping bajo, pero él desde la interacción con nosotros y lo que vio en nosotros, él solucionó, ¿cierto? Y empezó a brincar ahí como si estuviera matando cucarachas y salió al otro lado despegado, pero él solucionó desde su autonomía, ¿cierto? Buscó una solución motriz que no le explicaron cómo era la técnica de skipping bajo, pero él trató de reproducirlo en su cuerpo. Esto quiere decir que la realización del movimiento, muchachos, en este caso, si yo estoy pensando en este modelo, tienen que dejar que el niño, ¿cierto?, tenga un espacio para que él pueda, o sea, él tenga ese espacio de libertad, ¿cierto? Voy a colocar un ejemplo en primera infancia, que eso fue en pedagogía. Resulta que el maestro, ustedes ya vieron pedagogía, ¿no? El último video, el maestro coloca una canción y los niños empiezan a representar la canción, ¿cierto? Ta, la, 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 la. Y creo que era el caracolcito que rueda, rueda,
que los característicos una colchoneta, ¿cierto? Él pone una colchoneta, pero él jamás les dice a ellos que tienen que hacer un rollo carpado, un rollo estirado, y un rollo agrupado. No, rueden, ¿cierto? Rueden. Él está dando incluso un espacio de libertad y autonomía para que el mismo niño pueda construir su propio movimiento, ¿sí? De la manera más cómoda, que él se arriesgue solito y él empiece a realizar ese movimiento. Ajá. ¿Sí? O sea, él soluciona eso de la canción porque ve a sus amiguitos que empiezan a pasar y ¿cómo lo soluciona? Él buscando una manera nueva de pasar por la colchoneta, ¿sí? O sea, incluso el profesor ahí tiene un respeto por la autonomía de los niños, en que él tome la decisión cómo pasa sobre la colchoneta. Que el niño de pronto alguno que le pidió ayuda, dicha, ¿me ayudas a mover las piernas? El profe lo ayuda con todo el gusto, pero es él quien llama al profesor, porque recuerden, el aprendizaje motor que hace le da el papel protagónico al niño para desplegar en su acción motriz, ¿cierto? Yo le voy a preguntar, por ejemplo, a John, ¿cuál sería un ejemplo que tú colocarías ahí? John Berger. John, ¿qué ejemplo tú colocarías ahí para ese modelo dinámico? ¿Modelo dinámico? Sí, ¿qué ejemplo colocarías ahí? Uy, no me acuerdo ahorita. Alguien que me ayude, alguien que me ayude. A ver, ayúdelo, Alexander. ¿Qué ejemplo daría ahí? Sí. Recuerden que tenemos que pensar desde la forma autónoma, ¿no? Para que él busque una solución motriz. Pero profe, En este caso sería cuando uno lo puede poner a jugar un estilo de Jenga, pero él buscaría la forma de acomodar los bloques a su estilo sin haberle explicado las reglas, porque por la facilidad motora no podría agarrarlo con la regla de que solo son 2 dedos, sino que él lo tomaría bruscamente con la mano completa, pero sabe la idea de que tiene que poner el bloque en la parte de arriba, más no que tiene un orden específico para colocar el bloque. Muy bien. Otro ejemplo. A ver, yo creo que podría ser utilizar conos y aros y mirar ellos cómo es su desplazamiento o dejarles como el libre desplazamiento cada uno al ritmo de canciones infantiles, puede ser. Muy bien, ¿sí? O sea, es que ustedes, por ejemplo, puedan colocar allí materiales sin decir cómo se lo tienen que pasar, ¿sí? Porque es que hay veces caemos en esa instrucción directa todo el tiempo de cómo lo debo de pasar, ¿sí? Y no me tomo una anticipación de conocer a mis niños, ¿cierto? De conocerlos en cómo ellos pueden pasarse de eso que yo estoy colocando como materiales, ¿sí? No hay necesidad de aros, una línea pintada en el piso, ¿cierto? En forma de zigzag, en forma de curva, y veamos cómo podemos pasarnos esto. Ahí cada niño me va a empezar a contar, que ellos cuentan con su cuerpo, ¿cierto? Me empiezan a contar cómo está su dirección, cómo está su relación con el espacio, por ejemplo, y redundante, por ejemplo, el ejemplo que pone Jacqueline con canciones infantiles. Sí, canciones infantiles que dicen, y nos agachamos y nos volvemos hormiguitas, o no somos tan altos como las jirafas, y quizás algunos, ni siquiera se estirarán como la jirafa. Entonces, ¿qué me está contando ahí? El cuerpo de ese niño o esa acción motriz que él está ejecutando desde una canción infantil, ¿sí? Que obviamente está amarrada porque hay una canción que les está diciendo que tienen que hacer, ¿cierto? Y no estaría tanto el grado de libertad allí, ¿cierto? Pero sí hay una interacción desde la canción, cómo el niño empieza a reproducir eso.
y quizás hay uno que se estire como la jirafa y estire los brazos y estire el cuello y haga otro tipo de cosas, pero que me devela que una autonomía en el mismo. Sí, más o menos, sí quedó claro ese modelo, ese es un modelo. ¿Sí? Bueno. Sí, pero profe, ¿siempre tiene que ir ligado con una canción? No. No, eso es un ejemplo. ¿Libre? Ah, ok. Es libre, sí, es libre. Por ejemplo, nosotros podemos hacer, a ver, Por ejemplo, de rompecabezas. el ejemplo mira que me gusta el ejemplo que pone Alexander con el Jenga, ¿sí? Porque el Jenga obviamente tiene sus normas, tiene su... pero es también ver la posibilidad de ese niño, cómo agarra esa ficha, cómo va construyendo, ¿cierto?, la torre, y llegaría a la parte más difícil, cómo lo saca, sin dejar que se caigan las otras fichas. Ustedes van a empezar a leer cómo ellos se mueven, para sacar una sola fichita sin que se les caigan las otras, ¿sí? Estamos hablando ya de niños 7 años, 8 años, ¿cierto? Que hay un poco ya más, hay un movimiento más armónico, hay un movimiento más fino, y porque si vamos a hacer el Jenga con niños de 2 años, pues el Jenga va a terminar en el techo, ¿sí? Van a coger la ficha y, ¿cierto? ¿Y los Legos también? ¿Sí? Con 2 años podríamos hacer un Jenga, pero los cubos tienen que ser grandes, ¿sí? Porque es que el movimiento de los niños en 2 años es áspero, es grande, ¿sí? Entonces el cubo tendría que ser muy grande y que ellos pongan cubos sobre cubos, se podría hacer, ¿sí? Pero todo objeto va en relación al movimiento del niño, ¿cierto? En este caso, si lo hablamos desde la motricidad gruesa o fina, ¿sí? No es lo mismo que el niño de 8 o 9 años, ¿cierto?, me realice una actividad como la que está manifestando Alex, a ponérsela al niño de 2 o 1 año y medio, ¿cierto? No va a ser. ¿Por qué? Porque los movimientos en ellos son un poco más bruscos, son un poco más, si los hablamos desde los autores que ya hemos visto, entonces obviamente sensorial, entonces buscamos lo sensorial, buscamos lo sensitivo, buscamos los sentidos, ¿cierto? Entonces objetos un poco más grandes, ¿sí? Pero también que obviamente podemos hablar de un modelo dinámico desde tempranas edades, claro que sí, ¿cierto? No vamos a quedarnos solo en que eso es de niños para 8 años para arriba, ¿no? Otro ejemplo que uno puede hacer. Pequeños. ¿Cómo, Blanca? Otro ejemplo que uno podría hacer una actividad física con los niños sería hoy día para las clases de circuito, en las clases de fútbol se utilizan son los aros como de 50 centímetros. Uno podría también más fácil. ¿Qué se cayó? Te escucho entrecortado, Blanca. Pero yo soy aquí, no va a subir el volumen. Bueno. Que otro ejemplo que podríamos hacer es con los niños de la actividad. No, se te escucha recortado. Bueno, listo. Como ya nos apremia el tiempo, tenemos que cerrar con una actividad final, ¿cierto? Para el encuentro. Entonces, vamos con el último modelo dentro de estos modelos psicológicos. Es un submodelo, ¿cierto? Y el último es el modelo aplicativo, ¿sí? Aplicados, movimientos aplicados. Pues uno escucha aplicados, sí, aplicados. Uno escucha el término aplicados y uno dice... Pero ese... Aplicados, ¿cómo así que aplicados? Resulta que este modelo aplicado ya la rompe, ¿sí? Él dice, bueno, señores del modelo adaptativo, sí, tienen razón. Señores del modelo dinámico, sí, yo estoy de acuerdo con la libertad, con la interacción, con la autonomía. Pero venga que yo les voy a decir algo más chévere. Resulta que nosotros tenemos que facilitar la construcción de las habilidades motrices, ¿cierto? De los estudiantes. ¿Pero desde dónde?
desde las situaciones complejas. Y este es de cuestionario. ¿Quién fundamenta este modelo? Kerr. Se los voy a escribir a todos. ¿Facilitador de quién? Ay, espere que no se fue para todo el mundo. Espera un momento que no sé usar esto. Ya, ahí se los envía a todos. Kerr. Okay. ¿Cierto? Ese es el apellido del autor, que empieza a fundamentar este modelo aplicativo. Entonces, Kerr, en 1982, Kerr empieza a decir, está bien, Chito ya, él empieza a decir que los modelos de enseñanza para el aprendizaje motor, ¿cierto? Van de un agente, un profesor, un educador que media, ¿cierto? Él no se vuelve ni que esto se tiene que hacer así, ni guía, ni orienta, no, él media. ¿Y cómo media esto? Resulta que él dice, el profesor propone en este caso a los estudiantes situaciones desde el contexto que le permitan al sujeto, no lo dejemos solo en niños, sino sujetos, todos nosotros, a que ellos sean capaces de discernir, ¿cierto? Lo que puedo hacer y lo que quiero hacer. ¿Sí? En este caso, vamos a volver al ejemplo del maestro con la colchoneta. Pongo la colchoneta, yo toco un tambor y ustedes verán qué hacen en la colchoneta. ¿Sí? Ahí usted está colocando un grado de complejidad porque hay niños que no saben ni siquiera hacer una vuelta canela. ¿Sí? Quizás se arriesguen a rodar sobre la colchoneta y quizás otros al ver a unos que ya saben hacer la vuelta canela se arriesguen a hacerla, así sea torcidita y todo, pero se van a arriesgar. ¿Qué hizo ese maestro? Colocó una situación para que el estudiante decida lo que quiere hacer y cómo lo puede hacer, ¿sí? Es decir, otro ejemplo, ustedes son jugadores de fútbol, ¿cierto? Cancha grande, 11, ¿cierto? Usted tiene ciertas distancias, usted sabe cómo se mueve en la cancha. Yo de fútbol no sé mucho, pero creo que este es un buen ejemplo. Y resulta que Jason, su director, dice, bueno muchachos, vamos para un torneo de fútbol 7, usted bueno, nos vamos para cancha de fútbol 5, fútbol sala. Venga. Y se lo lleva. Resulta que la situación del contexto es diferente, porque usted es un jugador de fútbol cancha grande. Y las habilidades que usted requiere en una cancha que es más corta, requiere unos movimientos más precisos. ¿Cierto? Usted no puede hacerle un paso al vacío al compañero como usted lo hace en una cancha grande. Usted tiene que reducir su fuerza, pero tiene que ser más veloz, ¿cierto? Más veloz que el que es en cancha grande, ¿cierto? ¿Qué pasa? Lo que hizo Jason es colocarlos en una situación donde ustedes tienen que jugar sus habilidades motrices desde ese contexto que los está llevando. Uy, no, pero profe, nosotros nunca hemos jugado a ese tipo de futsal, nosotros nunca no juegue. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Usted empieza a modificar todas esas habilidades motrices que usted tiene, obviamente ya preestablecidas desde una disciplina que les ha dado el fútbol cancha grande, ¿cierto? El fútbol 11, y traerlas y traducirlas acá a este contexto que es de futsala, que son espacios más reducidos, la cancha, la portería, incluso las dimensiones son otras, ¿sí? Las reglas son otras, entonces usted tiene que empezar a desenlazar y a discernir qué movimiento es el que usted puede hacer frente a esa situación que le está colocando en ese momento. ¿Y me hago entender? Sí, ahí en ese caso lo que ellos pondrían en práctica sería para patear el balón van 4 puntos que son la fuerza con que se patea el balón, la velocidad, el impacto. Y lo otro es que perdona que te interrumpa, Blanca, pero eso que tú estás diciendo es medirse, ¿cierto? Ellos mismos. Pero ¿cómo se miden, Blanca? Descubriéndose. Eso es una descubriéndose. Sí, él tiene que tener esa capacidad de descubrirse. Volvamos al ejemplo de la colchoneta. El niño tiene que descubrir cómo se pasa la colchoneta. ¿Sí?
porque usted no le está diciendo cómo lo tiene que hacer, usted le está diciendo, amor, dale que tú puedes pasar por la colchoneta, alguno pasará corriendo, ¿cierto? De bueno, ¿La pasó? Corriendo, la pasó, y otro va a decir, ah, no, yo me sé hacer esta mortal, y pum, la hizo. Entonces los otros empiezan a explorar desde la interacción que este da, y empiezan a jugarse otras formas de movimiento, ¿cierto? Y las empiezan a hacer implícitas, o sea, las empiezan a hacer propias, se empiezan a hacer propias en ellos. Listo. Ahí lo que yo veo en este modelo aplicativo es que el niño, el sujeto, no se crea como este modelo autoadaptativo, que es el que ejecuta. En el modelo autoadaptativo es ejecute y ejecute. Y Ronald no sabía el skipping bajo, pero lo tuvo que ejecutar, ¿cierto? En este modelo no. El sujeto no se vuelve un ejecutante. El sujeto descubre en sí mismo qué puede dar y qué no puede dar. ¿Sí me hago entender con eso, muchachos? ¿Para qué? Para finalmente generar una confianza en él mismo. Muchachos, aquí es importante la confianza en este modelo. ¿Cuál es esa confianza que usted le está dando a cada sujeto para que él explore y para que él se descubra qué puede dar? Les voy a dar un ejemplo conmigo. Yo nado, ¿cierto? Y la técnica de natación requiere ciertas cosas, pero entonces dentro de la técnica del estilo libre dice que usted tiene que respirar cada 3 brazadas. Yo no me siento cómoda respirando cada 3 brazadas. Yo respiro cada 4, pero es que yo me siento tranquila y yo descubrí que yo puedo hacerme 200 metros seguidos respirando cada 4 brazadas. Hay una confianza en mi movimiento, ¿cierto? Porque yo me siento tranquila así. Yo no soy deportista ni nadadora de alto rendimiento, no, pero yo nado porque me gusta, ¿cierto? Porque yo puedo discernir entre lo que puedo hacer y lo que quiero hacer. Y yo quiero hacer 4 brazadas porque me rinde mi nadada y voy tranquila, no llego agitada y me hago 200 metros tranquila. ¿Sí me hago entender con estas situaciones, muchachos? Sí, claro, es ahí es como la exploración que uno tiene de su cuerpo y cómo lo conoce. Exacto, Jackie, ese es, muchacho, lo que acaba de decir Jackie, ¿cierto? Cómo yo conozco, cómo yo descubro mis movimientos en el propio cuerpo, pero ustedes son los únicos que pueden colocar esas situaciones, ¿sí? Ustedes son los únicos que pueden permitir que el niño se autodescubra, ¿sí? Porque es que obviamente él va a descubrir en otro que otro lo puede hacer, pero ¿qué pasa en él? ¿Sí? Cuando permitimos estos espacios, es colocar una situación nueva. Usted siempre con los conitos y los balones, no, o sea, los niños ya otra vez con lo mismo. No, lleve tapas, a ver qué pasa. ¿Sí? Usted verá a más de un niño incluso haciendo filitas con las tapas y tratando de pasarse las tapas por encima, pisando las tapas, ¿sí? O sea, son cosas maravillosas que le permiten a ese niño que se despliegue en sí mismo en su potencial motriz. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? ¿Todo claro ahí? Ahí era donde yo iba a hacer un aporte en esa parte, porque generalmente cuando se hacen los entrenamientos se hacen con unos aros que son grandes, que miden como unos 50, 60, para que los niños hagan allí en los circuitos y ellos salgan. Entonces otra idea que uno tiene ahí en cuanto a incorporar nuevos elementos sería un aro más pequeño, como de este tamaño así, poner como en las manos para hacer el hula hula, mientras que como para coordinar la motricidad mientras están saltando, mientras están manejando la pelota, a ver si usted puede llevar la pelota, conducir la pelota y a la vez estar moviendo el brazo y un hula hula, pero chiquitico, ¿no? A tamaño de... Claro. Pero ese sería como un ejercicio novedoso. Sí, exacto. Tú acabas de decir una palabra muy importante, Blanca. Novedad. ¿Sí? O sea, innovar, muchachos. Innovar, ¿sí? Porque es que si nosotros nos ponemos a escuchar lo que los niños nos dicen, o sea, todo el tiempo nos están dando pistas. ¿Qué pasa? Que nosotros no estamos atentos a esas pistas. ¿Sí? Es estar atento a las pistas que ellos nos dan. Hay veces uno pasa aritos, ¿sí?
Y los niños como que, mira, teacher, lo que puedo hacer con este aro, y empiezan a hacer una cantidad de cosas que uno dice, ve, yo nunca había pensado esto, ¿cierto? Pero es darles esa posibilidad. Resulta que yo les hice esta cartelerita que no se ve nada, pero son como los lentes, es la invitación que yo tengo hoy para ustedes. ¿Cuál es ese lente que no debemos? Porque eso es muy impositivo y no me gusta hablar así. Es ese lente que nos acerca a ese aprendizaje motor. Entonces, para ustedes saqué la palabra explorar. Tenemos que explorar, ¿cierto? Explorar ¿qué? Lo que nos puede dar ese niño, ese nivel de competencia motriz de ese niño, ¿sí? Leerlo, muchachos, así como ustedes leyeron, esos niños y todo lo que graficamos, ¿cierto? Una lectura de observación, desde relación consigo mismo, con el otro, con lo que me rodea. Bueno. Otro muy importante es la relación, ¿sí? Una relación, obviamente, genera un ¿qué? Un vínculo, ¿cierto? Y hay una autora muy bella, ¿cierto? Que dice, todo encuentro educativo nace desde un verdadero vínculo, ¿cierto? Es que el vínculo tiene que ser muy fuerte, muchachos. Sí, el vínculo cuando yo lo escucho, cuando yo lo miro, cuando yo lo abrazo, ¿cierto? Y el último es el de diseñar. Pero ¿a qué me voy con esto de diseñar? ¿A qué me voy con esto? Diseñar no es que nos vamos a quedar ahí en la planificación y como que no, venga, sí, la planeación del día. No, muchachos, es una planificación donde usted se piense unas situaciones tremendas para que esos niños puedan desplegar en esa práctica, ¿sí? No quedarnos en lo mismo, siempre lacito y juguemos lacito, no. Hombre, si hoy tenemos el Día de la Ecología y el Día del proyecto en la escuela, el proyecto transversal, cuidemos nuestro cuerpo y cuidemos lo que nos rodea, entonces usted obviamente ponga cosas donde cuiden de su cuerpo y cuiden lo que les rodea, ¿cierto? Pero desde una situación, ¿cierto? En este caso, el resbalador, el pasamano. ¿Qué pasa cuando uno lleva a un niño un pasamano? ¿Cierto? Pocos parques tenemos cada vez, porque pues obviamente uno ya sabe quién se adueña del parque, ¿no? Entonces, cuando tenemos el parque, llevamos al niño al parque y para él es maravilloso ver un pasamanos. ¿Qué puede pasar en ese pasamanos? ¿Qué puede pasar en un caballito? ¿Sí? ¿Qué puede pasar cuando no solamente ponemos colchonetas, sino que ponemos un plástico? ¿Sí? Y un plástico, y solo hay un plástico, y ustedes van a ver lo que ellos pueden despegar allí, ¿cierto? Porque hoy la teacher no trajo colchonetas, trajo un plástico. Ustedes van a ver que más de uno se arriesga, y eso que hizo en la colchoneta, viene y lo hace en ese plástico. Así no haya una espuma, no haya nada, se arriesga y lo hace, ¿sí? Tarros, ¿cierto? Tarritos, las tapitas, las cajas, por ejemplo, los panales, las cosas de los panales de huevos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Cierto? Que obviamente estamos cuidando también el medio ambiente, el cuidado por el medio ambiente, pero el niño, ¿qué nos puede potenciar desde esos panales? Entonces ustedes verán al niño con las pelotitas de ping-pong y tirándolas y atrapándolas con los panales, ¿cierto? Empiezan ustedes a incentivar una cantidad de cosas, muchachos. Empiezan ustedes a ver el niño que organiza las peloticas por colores, empieza a contar las peloticas, ¿sí? Y ustedes ahí de una manera u otra se están transversalizando, no se están quedando solamente en la acción motriz. Obviamente el lente en la acción motriz, pero usted de manera indirecta le está aportando a ese proceso cognitivo del niño desde las otras esferas. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Efecto? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, chicos, 10 y 20, esto fue cortico, fue muy preciso, ¿listo? Resulta que nosotros tenemos el próximo encuentro, entonces vamos a hacer el juego con los que estamos acá presentes, ¿listo? A los otros compañeros les va a tocar un poco más difícil, ¿listo? Resulta que tenemos el juego de azar,
¿sí? Este juego de azar que me encanta porque es que es tensión, ¿cierto? Usted no sabe qué hay en cada número. Entonces, cada uno, obviamente, se pone en tensión y se pone en incertidumbre, ¿qué me va a tocar? Cada uno, yo voy diciendo, John, Carlos, Jaque, me va diciendo un número del 1 al 10. Y yo le voy diciendo el nombre del autor. Lo que vamos a hacer es profundizar las aportaciones que nos da ese autor, ¿cierto? ¿En relación a qué? Todos en relación a la motricidad, en relación a las habilidades motrices, en relación en relación al juego, porque hay algunos que hablan de juego, en relación al aprendizaje motor, en relación a la infancia, ¿sí? Entonces, por decir, Carlos dijo el número 3, entonces yo le digo, bueno, Carlos le tocó Brunner, ¿cierto? Entonces Carlos empieza a leer sobre Brunner, pero ¿qué va a hacer Carlos el día del encuentro? Carlos el día del encuentro nos va a llevar a Brunner desde un stand-up comedy, o sea, Carlos nos va a hacer reír, ¿cierto? Desde todo eso que ha creado Brunner, ¿cierto? Pero él lo lleva en un stand-up comedy. El stand-up comedy, muchachos, no es algo vacío, o sea, allí hay un marco conceptual, ¿sí? Vamos a hablar de Ricardo Quevedo, ¿cierto? Ricardo Quevedo se ríe de las cosas cotidianas de la vida, pero está amarrado a una crítica, ¿cierto? Una crítica que está amarrada a una parte conceptual y él desde esas mismas cosas de la vida cotidiana empieza ¿qué? A burlar, ¿sí? Entonces vamos a empezar con John. John, dame un número. Celeste. Del 1 al 10, John, el 2. Te tocó Piaget. ¿Listo? Piaget. Listo, vamos con Blanca. 7. El 7. Vea, aquí se lo voy a escribir porque este es... Vygotsky. No, señora. Montessori. Ahí le fue. Jorge Barón. ¿Listo? Vamos con Carlos. Carlos, un número. El 3, profe. ¿El qué? ¿El 3? Brunner. 3. Brunner. ¿Listo? Jaque. Jacqueline. El 5. El 5. ¡Ja! Jacqueline, vea, cójase duro. Vygotsky. No. Uno más bello. Parlevas, educador físico. Ha hablado de deporte también. Ha hecho un llamado a todos nosotros desde la motricidad y la acción motriz. Bueno, pues, otro número, William Layton. Dime, compañía de edición. Gayton. He hecho el mejor de todo, el 5. Es mi número de la suerte. Ya lo dijo Jacqueline, William. No. Sí, ya lo dijo Jacqueline. El bobocero. William, vea que nos quedan 10 minuticos rápido. Está dormido. Está roncando ahí. Está haciendo perder tiempo. William, despierte. ¿El qué? El 6. 6 o 9. Míralo bien. Le tocó uno que me encanta. Es el mío, ¿sí, no? Ahí le fue. Vamos con Ronald. Con el que me gusta. Listo, profe. Vygotsky. ¿Del 1 al qué? ¿El 12? Del 1 al 10. El 10. El armador. Vea. Arma un bareto usted. ¿Qué va? Listo. Vamos con... ¿Qué hizo celular? Vamos con Alexander. ¿Pero a mí cuál me tocó, profe? ¿Cuál? Eric Erickson, ahí está escrito. Lo mandé por el chat. Eric Erickson. ¿Y ahora? Alexander, ¿qué número? El 1. Ja. Prometo así. Listo, ahí le fue Alexander. Freud. Me tocó Arley. ¿Qué número, ¿Es Arley? continuo? 3.
Ay, Arley Ya lo italiano. dijeron, Brunner. ¿Dónde está Arley? Arley italiano. No se ve, ¡Ay, moment, please! ¡Ay, moment, please! Vea, Arley, Ría, Pablo, que ría. Arley, queda el 8 y el 9. El 8 y el 9, deme el 9. El 9. Arley dice que Salomé ¿dónde está? Listo, ahí le fue Arley. Ruiz Pérez, Luis Miguel. Uy, el cantante. Es Vamos colombiano. con Wilfredo. Wilfredo, ¿qué número? Guaca Guaca. Me tocó Visconti. Profundizar. Los cantores de Wilfredo, Chipuco. Y aparece. Wilfredo no está. ¿Pero está? No. Sí. Él está. Sí, él sí Tiene está, pero como que no tiene audio. No tiene micrófono, no tiene micrófono. No él tiene no es un audio. alma en pena. Él le tocó el 9, Wilfredo. Le tocó el 8. Sí, el 8, dice que el 8. Qué bueno, dice. Bueno, listo. Riga Robert. Ahora vamos con la segunda tanda. ¿Listo? Juan, Johan Orozco. Un número del 1 al 10. Johan. Sí, profe, aquí estoy, pero pues ya todos lo... No, porque es la segunda tanda. O sea, hay otra segunda. Ah, ok. Ellos cambian. El 9, profe. El 9 le El tocó 9. Piaget. Listo. ¿Y ayer otra vez? Sí, el Piaget era en la ronda 1 el 2 y en la ronda 2 el 9. Yo quería a Freud. No le tocó. Esto es un juego de azar, Johan. Evelyn. el 2. Pierre Parlemas. Yo imagino a ¿Listo? Evelyn haciendo la Aldair. ronda 1. El 4, profe. Debuch. Negul. La comedia con ella. La comedia. Tocar el número, ella le dice. Julián, un número del 1 al 10. El 8, profe. Ja. Vygotsky. Ah, no tiene tan duro. Vygotsky. ¿Villa? Vygotsky. Nosotros tenemos que guiarnos con Eman, que Eman en todo lado aparece, ¿no? Y allí Vygotsky son los duros. Listo, chicos. Bueno, yo les doy las gracias a todos por conectarse. Espero que les haya gustado pues la videoconferencia. La idea era tratar de 5 para todos en asistencia, profe. la idea es que, bueno, aquí viene, ¿cierto? Como yo soy llena de sorpresas, así como las piñatas, a aquellos que estuvieron ahora en la videoconferencia, ¿cierto? Voy a darles un incentivo, ¿sí? Exonerados del final. ¿Exonerados de qué? Más 1 en el integrador. No hay exoneramientos para nadie. Bueno, no, obviamente la actividad pues la voy a tener en cuenta, sí, porque hace parte del proceso y pues les voy a dar unas decimitas más adelante, ¿cierto? Para alguna notica que tengamos ahí que queramos mejorar. Profe, Sí, bueno. décima. Uy, no, ¿cómo así? Les agradezco mucho pues su responsabilidad, su disposición. Sé que muchos llegan cansados y nos queda un minuto para que se cierre la... Ya queda grabada, ¿cierto? Una pregunta. Ay, mame, please. Una pregunta. ¡Ay, Efferson, su número! ¡Efferson! No, profe, usted me está ignorando, así no me puede. Perdón, Efferson, no te vi, rápido. Exonerado. No, exonerado ya. así ¿Cuál, no puede. Efferson? El 8. El 8. Otro. No, ya lo dijeron, otro. El 3. Ruiz. Luis Miguel. Luis Pérez. Listo. Una pregunta. Bueno, si se nos corta es porque ya se cerró la plataforma. Listo, Blanca, dale. Una pregunta. Entonces, con estos autores vamos a montar un estándar comedy para la próxima clase, ¿no? Para dentro de Una recocha, este ¿no? sábado, o sea, para este sábado.
¿Listo? O sea, tenemos Para este sábado. Oye, como dice acá firmada. El tiempo que tenemos para esta actividad, ¿cuánto Para es? el stand-up comedy, yo hice el tiempo más o menos, se nos van las 2 horas exactas, cada uno máximo 7, 10 minutos. Profe. Profe, yo no sé eso, por Dios. Bueno, 5 minutos pues. Una payasada, pues, hago cuenta que es una payasa así, una payasita, ta, 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 ta. Yo creo como los 10 minutos, que yo soy muy extensa. Chicos, muchas gracias a todos, la verdad, por estar aquí en este espacio. Profe. Profe, usted. Bueno. Eso es el crucigrama ahorita, pues. Bueno, el crucigrama queda habilitado hasta el jueves para que lo puedan ingresar desde ahora, ¿listo? Y los compañeros que hagan falta, William, pues, por el foro, pues... Profe, hay sesión de uno, profe. Jefferson tuvo un accidente el sábado, él nos confirmó ahora, pero por eso no pudo estar. Ah, bueno. Está incapacitado. Entonces, ¿entonces tienen cómo comunicarse con Jefferson? Sí, con el Entonces, con el díganle a WhatsApp Jefferson que le toca, díganle a Jefferson que le toca a Brunner. ¿Brunner? Sí. Y pues de los otros sí no sé. Ahí Pues usted. Garavito, pues le llevaron el computador y quedó varado. Démosle a Garavito Freud. Listo, y pues yo creo que ya ustedes pues están sacando como obviamente la excusa de aquellos que dijeron con tiempo y los otros pues sí tienen que por el foro. Allí, buena noche, profesora, por favor me puede dar un número para yo empezar a profundizar el autor que me toque. Pues para que el sábado su encuentro no se vaya a ver afectado, ¿no? Listo. Listo, chicos. Muchas gracias, se cuidan, que descansen. Hasta más tarde. Igualmente, profe. Ay, Cristian G. Cristian G. ¿Quién es Cristian G? Ay, apenas llegó. ¿Qué? Cristian G. Cristian Giraldo. Ah, vea, le voy a dar este que es bien chévere. Por llegar tarde. Cristian, le tocó. No lo olvide. Olvídelo, pana. ¿Listo? ¡Lo comí! ¿Qué? Bueno, Yo estoy cansada, ¿no? Listo, Cristian. Allí va.